estos últimos días hubo muchísima información vinculada a la vacunación COVID, protocolos nuevos para tratar de acortar los plazos entre la aplicación de la primera dosis y la segunda. Se habló mucho de el reemplazo de vacunas para aquellos que tienen Sputnik para poder completar esquemas, y se habló de esta puerta que se abre para la vacunación pediátrica. Y le vamos a agradecer a nuestra invitada, la doctora Andrea Uboldi, quien forma parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, nosotros queriendo saber, ¿no?, esta posibilidad, porque los más chicos, ¿no?, es el sector que todavía no ha ingresado en lo que tiene que ver con la inoculación contra el COVID. Bueno, en principio ustedes saben que en el mundo, luego de comenzar a vacunar a los grupos priorizados, vinculado esto con el riesgo, que fueron los mayores de 60 y luego las personas entre 18 y 59 con factores de riesgo, nos quedaba para Argentina el grupo de menores de 18 años que tuvieran sobre todo alguna condición de salud que los predisponga a complicaciones por el COVID. En ese sentido, la verdad que ha habido mucha movilización de parte de los familiares, y en el día viernes lo que pudimos recibir como información es un DNU que permite la posibilidad de ingreso de 3 vacunas, 2 de ellas que tienen cierta experiencia en pediatría, que son la de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son vacunas de ARN mensajero, y otra vacuna que es la vacuna de Johnson, ya sea para que el Estado Nacional pueda comprar, pueda recibir donaciones de Estados Unidos o pueda recibir esta vacuna desde el mecanismo COVAX. Así que esta vacuna, sobre todo la vacuna de Pfizer, se está implementando y tiene estudios en primera etapa entre 12 y 17 años, y también está trabajando para bajar esta edad con otros estudios, y ya se está aplicando en algunos países. Pero también seguramente el resto de las vacunas pueden mostrar estudios. Sabemos que China está trabajando también con vacunación en pediatría, así que lo que se abre es un panorama alentador, básicamente relacionado con estas posibilidades de oferta de estas vacunas, y por supuesto el gran trabajo de definir los grupos con priorización también, tal cual lo hemos hecho con las personas con factores de riesgo. Doctora, entonces, la inmunización a nivel pediátrico está recomendada. ¿Va a exigir, como en el caso de las embarazadas, que se tenga el certificado de salud del médico? Mira, todavía no está esto organizado. Primero me parece que seguramente nos convocarán a la Comisión Nacional de Inmunizaciones para poder definir cuáles son las categorías que se incluyen. Hay un documento interesante de la Sociedad de Pediatría que ya establecía ciertas condiciones de salud de los adolescentes y de los niños y niñas, que estaba vinculado con quienes tenían contraindicada la presencialidad por su alto riesgo. Claro. Seguramente se tome de base este documento y a partir de ahí se establezcan ciertas categorías, y seguramente ya sea vía algún certificado de su médico o equipo tratante, o bien a través de algún registro donde se encuentren estos niños, niñas y adolescentes, o bien a través del sistema de registro de salud de Santa Fe, que es el SICAP. Seguramente la provincia tendrá claro luego el diseño de algún registro o alguna plataforma para la inscripción. Doctora, se habló mucho también de aquellos que fueron inoculados con la Sputnik, que todavía están ahí al plazo de estos 3 meses que se habló de poder recibir la segunda dosis. Si bien se ha dicho que las vacunas no vencen, hay mucha expectativa, hay mucha ansiedad. ¿Hay posibilidad de estar recomendado esto de suplir o reemplazar la Sputnik por otra? No, por el momento Argentina va a seguir trabajando con las mismas vacunas, es decir, que quienes recibieron Sputnik deben recibir Sputnik en su componente 2, quienes recibieron AstraZeneca con distintos nombres y formatos reciben AstraZeneca, y quienes recibieron vacuna Sinopharm reciben vacuna Sinopharm. Lo que sí Argentina comenzó es en el diseño y en el enrolamiento de postulantes para un proyecto de investigación, y en ese sentido lo que se va a intentar es comparar las 3 esquemas diferentes: Sputnik con su componente 2, Sputnik con AstraZeneca y Sputnik con Sinopharm. Ya está bastante adelantado los resultados con respecto a la combinación de AstraZeneca con Pfizer, por ejemplo en Europa y en Reino Unido y en España, o sea que esa combinación también estaría disponible. Por el momento hay que explicar a la gente que va a recibir el mismo componente, y que luego de que estos estudios entre un mes y un mes y medio demuestren que realmente la seguridad, es decir, los efectos adversos y la respuesta de anticuerpos es igual en un esquema homólogo, es decir, de mismas vacunas,
comparado con un esquema heterólogo en donde combino las vacunas, recién ahí se podrían combinar, pero por el momento no. Sabemos que en estas semanas también siguen llegando segundo componente, así que volvemos a explicarle a la gente, como vos bien decías, que no se venció la vacuna, y por otro lado se han acortado los esquemas a la luz de la posibilidad del ingreso de la variante Delta, así que se va a trabajar en AstraZeneca y en Sputnik con un intervalo de 8 semanas, 2 meses. Por supuesto se va a comenzar a vacunar a aquellos que ya llevan más de 3 meses, y para vacunas de AstraZeneca un intervalo de 4 semanas, 1 mes. Bien. Bueno, así que hay que tener paciencia. Sí, pero es más corto de lo que se había previsto en un primer momento, así que hay que estar más atento incluso a los turnos. Exacto. Exactamente. Es muy importante esto de más atento a los turnos, porque justamente en el marco de la estrategia que Argentina se planteó, la revisión por la situación de la variante Delta determina que a los mayores de 40, sobre todo, estén muy atentos con los llamados y que no se impacienten, pero que también estén pendientes de que probablemente los llamen antes del tiempo que ellos pensaban. Inicialmente, por supuesto, se comienza a vacunar a aquellos que hace más tiempo necesitan la segunda dosis, y después seguir desescalando para llegar, vuelvo a marcar, 2 meses entre AstraZeneca y AstraZeneca y 2 meses entre Sputnik y Sputnik. Bien. Y también quiero decir que quizá en una pareja o en un contexto familiar a alguien le tocó AstraZeneca y lo van a llamar seguramente antes que aquel que recibió Sputnik, básicamente por la disponibilidad de vacuna. Claro, claro, es fundamental. Clarísimo. Y la efectividad, digamos, contra estas variantes, que es la otra gran pregunta que se hacen muchos de los vacunados. Bueno, en principio lo que se sabe por los estudios del exterior, y sobre todo ahí está involucrada AstraZeneca, es que cuando uno tiene el esquema de 2 dosis, la posibilidad de la protección es importante, mientras que cuando uno tiene una sola dosis, la protección es mucho más baja. Igual este es un estudio en donde se mide la protección enfrentando los sueros, o sea, parte de la sangre de la gente que tuvo estas variantes, con el formato de las vacunas. Claro. Sputnik ha anunciado por su medio de prensa que la vacuna sigue siendo muy efectiva, pero digo, en este contexto lo que uno sabe que lo más importante es tener vacunada a la población, y sobre todo en aquellos de más riesgo, mayores de 40, tenerlos vacunados con 2 dosis. Argentina tiene un proyecto que se llama Proyecto País, que viene monitoreando la respuesta a las variantes. Como la variante Delta, por suerte, no forma parte de nuestra circulación en Argentina, sino que son casos aislados, todavía en Argentina ese estudio de protección frente a la variante Delta, o ahora la nueva variante Epsilon, todavía no está disponible. Sí se ha visto que para esa variante, que es la variante Lambda, que era la variante andina que conocíamos, las vacunas son efectivas, y que para la variante Gamma, que es la de Manaos, las vacunas pueden tener un descenso en los títulos de protección. Sin embargo, esto es un estudio en el marco del laboratorio, y siempre luego en la vida real uno sabe que no influyen solamente los anticuerpos, sino que influye toda una estructura de respuesta de defensas del cuerpo en general. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo, que tenga buen día. No, por favor. Buen día, y bueno, la paciencia de aquellos que esperan la segunda dosis, estar atentos porque ahora los tiempos se han acortado, y para los papás, mamás y cuidadores de niños menores de 18 años hay que esperar un poquito a ver cómo se va a armar el dispositivo, y seguramente los van a ir convocando. Gracias de nuevo por la claridad, como siempre, de la doctora Andrea Uboldi, y la amabilidad. Gracias, un saludo enorme. Hasta luego. Nosotros